justamente en el Golfo de Fonseca para poder identificar y conocer los impactos del cambio climático y fortalecer las capacidades de las familias presentes en esa zona. Me gustaría iniciar un poco con una pequeña palabras que nos brindó uno de los productores con los cuales hemos estado visitando. Inicialmente nos mencionó esto. Para ellos todavía no saben qué es cambio climático algunos productores, o inclusive no logran entender qué es el cambio climático. Lo que ellos entienden es que hay un desvale indiscriminado en la zona, que existe destrucción de los recursos del bosque, contaminación de la fuente de agua, y que para ellos hay culpables. Los culpables son la agroindustria, o sea, actores grandes que están presentes en el territorio y que inclusive suman más a los culpables, haciendo ver a los actores locales como lo son el gobierno local y de manera que autorizan muchas de estas actividades que se dan en la comunidad. Me pareció interesante traerlo a colación porque esa es un poco la experiencia de la gente, qué es lo que se entiende como cambio climático y cómo miran ellos desde sus comunidades lo que está sucediendo en sus territorios y cómo entienden la participación de otros actores en sus mismos territorios. Como el tema de la investigación habla un poco de medios de vida, me gustaba un poco conocer qué se entiende por medios de vida. El concepto definido por Chandler en una de sus investigaciones dice que comprende las posibilidades de activos que incluyen recursos tanto materiales como sociales y actividades necesarias para poder ganarse la vida. Inclusive debe ser sostenible o es sostenible cuando se pueden soportar tensiones teniendo con lo que puedo hacer ahorita, con lo que existe en mi territorio, pero sin afectar a las generaciones futuras, que le pueda heredar algo. Entonces, partiendo de eso un poco y lo que hemos conocido sobre el cambio climático a nivel de conceptos de los grandes científicos que nos puede generar, dicen de que el cambio climático, aparte del impacto ambiental que conocemos, tiene otros impactos en las comunidades. En nuestras zonas pues hay impactos sociales, hay impactos económicos. Aparte de la contaminación, hay gente que tiene que buscar qué hacer para poder sobrevivir con los pocos medios de vida que tienen en sus comunidades. Pero ¿qué es el Golfo de Fonseca, donde nosotros estamos haciendo nuestro estudio y que de hecho el proyecto de cambio climático por la Unión Europea y la Universidad Centroamericana está desarrollando? El Golfo de Fonseca es una zona, es una región muy característica con condiciones bastante similares, no solamente en el sector de Nicaragua. Honduras y El Salvador generalmente tienen los mismos problemas ambientales, tienen las mismas características productivas, casi similares rendimientos en áreas de producción, aunque algunas variedades sean diferentes, pero siguen teniendo es en sí un desorden de actividades ahí. Es un ecosistema bastante interesante, inclusive está hoy muy mencionado por los acuerdos que están firmando los tres países, porque es una zona de mucho interés inclusive no solo para Centroamérica, sino para otras regiones. A donde queremos llegar es, las familias campesinas tienen años de vivir en esto. Toda la vida han vivido en el Golfo de Fonseca, y hablamos del Golfo de Fonseca como una región. Y la gente que vive allí de alguna manera ha dependido de muchas situaciones, inclusive lo siguen haciendo de los recursos naturales. Pero, ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede es que históricamente la agricultura y la ganadería han sido los principales medios de producción de esta familia. Pero, a pesar de que esa es una realidad en nuestros campos, algunos que logran visitar este territorio, esto es muy común en esa zona. O sea, es una de las prácticas culturales que todavía se siguen teniendo. Inclusive esto no necesariamente lo hacen pequeños productores, eso es otra actividad que también realizan las grandes industrias, como los ingenios que aún continúan quemando para poder producir la caña. Inclusive, aunque hayan mejorado algunas tecnologías, el ingenio San Antonio y el ingenio Monterrosa, que están presentes en la zona, que han metido máquinas para cortar caña, todavía la práctica de la quema es muy común, porque no tienen la capacidad todavía para cosechar la cantidad de caña que tienen. Ahora, solo para mencionar un poco, esta ha sido la historia de Chinandega. Lo que no tenemos ahorita en esa zona es algo muy banano, pero la industria, Chinandega ha sido como uno de los principales incubadores de industria en Nicaragua. Ahí está el Corito con toda la portuaria, pero las actividades agropecuarias, lo que hoy está haciendo mucha media de los productores son el ingenio Maní,
Últimamente las camaroneras, grandes ganaderos, aunque las grandes haciendas han desaparecido, pero todavía quedan buen remanente de productores grandes ganaderos que hacen impacto en la zona. Recientemente hay un auge por la producción del oro en la zona de Somotillo y Villanueva, que esto está causando de alguna manera contaminación en las fuentes de agua y familias que están dependiendo ahora del oro. Y bueno, inclusive las zonas francas como otro medio de vida que a la que apuestan la zona rural, que bajan o migran a la ciudad buscando una fuente de empleo. En este pequeño mapa pueden apreciar un poco, los puntitos rojos son los puntos de las comunidades a las que hemos visitado. Esas comunidades las estamos visitando en el marco del proyecto de adaptación de cambio climático, por eso logran apreciar acá los tres logos, incluyendo el CIDEA, donde de hecho la zona que está buscando cómo fortalecer este proyecto es la zona de influencia del Estero Real, que es una zona de mucha importancia para el país, inclusive es una zona muy interesante, no solo para las organizaciones y no solo para los gobiernos, sino también para los depredadores. Es necesario mencionar que de aquí sale una alta producción de leña, inclusive hace unos años se deforestaron 650 manzanas en esta zona, lo hicieron personas hondureñas. Lo que me gustaría mencionar acá es que esta zona, muy cercana a la frontera con Honduras, es una zona de mucho interés para los hondureños. Lo traigo a colación porque nicaragüenses están vendiendo tierras a hondureños y ese es un nuevo, no sé si será un fenómeno muy reciente, pero es algo que está creciendo últimamente. Existen hondureños que son dueños de más de 1000 manzanas. Hay una señora dueña de más de 3000 manzanas de tierra que esta semana anduvo en Mario y la policía viendo un despacho de 100 manzanas de bosque natural, y que toda la madera que se logra sacar acá pasa para Honduras por punto ciego. O sea, se está explotando el recurso nicaragüense, hay una contaminación, hay una degradación de los recursos. Entonces, esta zona es una zona de mucho conflicto e interés entre las organizaciones y el gobierno. Bueno, en este caso, nosotros como metodología lo que trabajamos fue visitamos en el marco a la vez del proyecto un grupo de comunidades, exactamente visitamos como 16 comunidades, aunque para este estudio muy puntual, para la entrevista que hicimos fueron solamente 12, pero visitamos y trabajamos con dos modalidades. Uno de ellos era trabajar con entrevistas directas con algunos líderes y conocedores e historiadores de la comunidad, pero a la vez también era identificar con grupos focales cuáles eran los principales medios de vida con los cuales sobrevivían la comunidad. Entonces, más adelante tratamos de hacer un gráfico a partir de cuáles son todas las actividades que se realizan al menos en estas comunidades que nosotros visitamos. Pero algo que hay que mencionar es que realmente hay cambio climático. Esa es una pregunta que aparte de nosotros mismos no la hacíamos, la gente misma nos preguntaba. Lo que nos hacía un poco conocer la idea era conocer qué realmente ha variado en la zona. Entonces, con unos pequeños gráficos acá que también no se logran apreciar, en la mayoría de las comunidades logramos tener acceso a la información facilitada por el INETER a través del proyecto, y a través de ello podemos hacer algunas pequeñas gráficas que nos dicen que realmente ha habido una variabilidad climática en toda la zona y que esa variabilidad de alguna manera ha terminado estimulando o motivando algunas medidas o prácticas que ahora realizan las familias campesinas para adaptarse a dicha variabilidad. Por ejemplo, esta es una de las que pude trabajar. No tiene mucho periodo, solamente desde 2007 al 2011, pero lo interesante en este caso, si se logra apreciar, es que a pesar de que es muy corto el tiempo, lo que quiero mostrar es la variabilidad a la que los productores campesinos se enfrentan. O sea, en este sentido, en el 2009, por ejemplo, en la estación de Chinandega, llovió 185.7 milímetros en un año. Ese fue el acumulado de un año. Lo interesante es que al año siguiente cayeron 3.179 milímetros. Estamos hablando de que esa variabilidad de pasar de 3.000 milímetros de lluvia de un año a otro impacta directamente en las actividades económicas que realizan las familias campesinas, que de hecho esas actividades económicas en su gran mayoría son actividades agropecuarias y que realmente dependen de la lluvia
para poder realmente tener ingresos. Entonces, otra de ellas, por ejemplo, Somotillo, logramos, dentro de la información que tenemos, está un poco más completa, del 70 al 2007, aunque hace un corte por el peligro de la guerra que todos conocemos. Lo interesante de ver es que dicha variabilidad que existe, todos los años ha habido. O sea, es interesante ver de que se empieza a hablar de cambio climático en estos últimos 10 años y quizás ya hay conceptos y hay muchas cosas. Pero lo interesante es que esta información me dice de que de alguna manera hay un periodo interesante como de que cada 2 años hay esos ciclos de subida y bajada, esos ciclos que suben y que bajan y que de alguna manera terminan definiendo si la cosecha fue buena o la cosecha fue mala. Pero lo interesante de esto es que si se logra apreciar desde el 90 para atrás, el historial dice de que la precipitación redondeaba los 2000 milímetros. Pero es interesante mencionar de que la teoría a nivel mundial dice que el cambio climático en alguna zona va a provocar sequía, que va a dejar de llover o que van a haber X cosas. En esta zona, suponemos que Somotillo, que está en uno de los corredores secos de Nicaragua, uno de los municipios más secos, inclusive con mucha inseguridad alimentaria, retomando el tema de la ponencia anterior, se logra ver que en los últimos años la tendencia al parecer es a incrementarse. O sea, esto es un poco llamativo porque debería de ser lo opuesto. Lo que quiere decir que en estos últimos años, en esta zona, puntualmente, Palo Grande, como comunidad, Somotillo, Villanueva, inclusive Cañalipe de Villanueva, la tendencia en todas estas estaciones es que está lloviendo cada año más. Pero lo interesante es de que la acumulación de lluvia se está cortando. Lo que antes llovía desde abril hasta noviembre, hoy está lloviendo desde el mes de agosto hasta octubre. Entonces, eso termina jugando que la familia al final tiene que ver cómo, con ese conocimiento local, con lo que si sabe que hay una variabilidad, sabe que no todos los años llueve igual, ¿qué estrategia vamos a utilizar para adaptarnos? Ok, bien. Pero es necesario también traer a colación que aparte de los problemas ambientales, otro problema que tiene la familia campesina, y menciono las familias campesinas como las familias pobres que tienen principales problemas y las que tienen muchas desigualdades en los accesos a los recursos, es que el banco de tierra de toda Chinandega, por ejemplo, la buena tierra, la calidad de tierra, está en manos de la agricultura. Y es una buena tierra que está en competencia entre dos agroindustrias fuertes, lo que es la caña y lo que es el maní. Entonces, eso termina siendo una presión para que las familias pobres busquen cómo, al querer sembrar, se ven obligadas a tener acceso solamente a tierra tipo B o a tierra un poco con menor calidad. Entonces, eso también termina limitando los rendimientos de producción, quizás mucho más que el simple hecho que llueva o no llueva. Otro es que la agricultura realmente es quienes hacen los mayores cambios de los usos de suelo y realmente en los últimos años ha sido quien está destruyendo la mayor cantidad de bosques. Entonces, eso coincide muy bien con lo que las familias campesinas perciben. O sea, es una realidad que las familias entienden de que aunque ellos hacen cambios de uso de suelo, hay un actor mayor que es el que está destruyendo en el tiempo. Este mapa, un poco cargado, lo que trato de mostrar es la presión que ejerce la caña de azúcar y el maní. En este caso, es un mapa de los 5 municipios de Chinandega que tienen impactos directos en el Golfo de Fonseca. Lo que hemos percibido es que las zonas donde está el mayor cúmulo de tierra tipo A, los mejores suelos, están en manos de la caña y del maní. Y los suelos vertisoles, los suelos un poco más arcillosos, están con uso de algunos cultivos manuales como son el maíz en esa zona, algunos frijoles cercanos a la zona de Volcán San Cristóbal y el resto son potreros. Inclusive hay una privatización de alguna manera de lo que es el estero real. Entonces, el compañero decía que trabajan en esta zona, en el Golfo, en el puerto Morazán, conviven diariamente con este problema. Muchos camaroneros de esa zona, a la hora de querer ir a recoger un camarón de manera artesanal, porque tampoco tienen algunas pilas, se encuentra con la limitante que grandes camaroneras les prohíben el paso en el mismo estero real y poder aparcar en alguno de los tanques o cerca del mangue. Pero, sumado a esto, nos encontramos que dentro
dentro de las entrevistas con las familias campesinas, quisimos hacer una separación del antes y el hoy. Quisimos conocer de qué vivía la gente antes de los 80, por ejemplo, y es interesante ver de que la mayoría de las familias eran campesinos asalariados de las comunidades que entrevistamos. Y esto se debe a que antes de los 80, y nos referíamos a un periodo de los 60, de los 70, esta familia vivía de la venta de mano de obra en las grandes haciendas algodoneras, o viajaban a trabajar con ganaderos o con los ingenios que ya estaban trabajando. Sí había un peso en las actividades ganaderas y agricultura, pero era básicamente las familias que tenían acceso a tierra, pero que no tenían acceso a tierra son los que se veían obligados a trabajar como obreros campesinos o campesinos asalariados, como lo menciona el documento de Campesinos Finqueros de Itlapán, o buscaban cómo migrar. Y la otra actividad fuerte eran las actividades de especies menores en estas comunidades. Pero esto era un grupo de medios de vida. Los otros medios de vida, ya en este periodo, se agregan otras actividades interesantes, como son la transformación de sus productos lácteos, la producción de la apicultura en esta zona que se ha potenciado principalmente en el municipio de Villanueva y partes de Somotillo. Continúa la venta de servicios con los campesinos obreros, pero al parecer el rol que jugó la reforma agraria al facilitar tierra a pequeños grupos familiares y que todavía la conservan, a pesar de que en los 90 hubo la contrarreforma y que en esta zona también se vendió tierra a guate mojado en ese tiempo, es que ha incrementado la producción de la ganadería en este territorio. O sea, las familias que antes no tenían tierra y que hoy tienen tierra, dispusieron cómo meter ganadería como un medio de vida, ya teniendo tierra para poder trabajar, pero a la vez aparece nuevamente el jícaro y un nuevo sector, el sector de los cazadores. Los cazadores en esta zona son pobladores de la comunidad que viven del garrobo, que viven del pasto, que viven de la cosecha de miel, que son gente que no tiene tierra, pero que a la larga termina siendo un impacto ambiental negativo, porque esta gente termina al no tener recursos en la playa o en las áreas comunales, el sistema ejidal lo que hacen es que invaden fincas de ganaderos o invaden fincas de productores para recoger el pasto, para recoger el garrobo, para sacar la miel, sacar el jícaro inclusive, y en ese caso, para poder sacar o extraer ese recurso, lo hacen con una técnica que la queman el árbol y se van. Y no controlan la quema de ese árbol termina por provocar incendios de más de 300 manzanas que termina afectando